Justo estamos recibiendo en los estudios de FM San Ramón a la doctora Yudami Martínez, abogada, para hablar un tema más que interesante hoy relacionado a lo que es la violencia. ¿Cómo estás, Yudami? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Sí, muy bien, por suerte. Contenta de estar acá con ustedes otra vez. Y bueno, y más si se trata de hablar de estos temas que son más que importantes. Y si podemos de alguna manera ayudar al oyente que esté escuchando y que esté en alguna situación de las cuales vamos a hablar o que conozcan a alguna persona que esté en esta situación de violencia doméstica o violencia de género y de alguna manera podamos brindar alguna información al respecto, más que interesante sería. Ni que hablar. Y ya nombraste dos cosas allí en el inicio, la violencia doméstica y la violencia de género. ¿Son la misma cosa? ¿Son cosas distintas? Sí, hay como mucha confusión en esos términos. De hecho, es muy reciente la normativa, ¿no? Tenemos una ley del 17.514, que es la ley de violencia doméstica, que surge en el 2002 recién. Yo lo veo como un hecho muy reciente, por más que sea en el 2002, porque uno dice cómo, y antes del 2002 no ocurrían hechos de violencia doméstica. Y más reciente en el tiempo, en el 2017, surge la ley 19.580 que habla de la violencia basada en género contra la mujer. Es importante diferenciar lo que es la violencia doméstica de la violencia de género. La violencia doméstica es la que ocurre con un familiar, con alguien que tuve convivencia, o con alguien que tuve una relación de parentesco o, como decíamos, de cohabitación. Eso es la violencia doméstica. En cambio, la violencia de género es mucho más amplia. Digamos que también el género es una construcción social, ¿no? Lo que nosotros esperamos que sea la mujer y lo que esperamos que sea el hombre. Entonces esperamos que esa mujer de pronto se construye, varía de acuerdo al tiempo, varía de acuerdo al lugar, a las culturas del lugar, ¿no? Y es interesante, yo quería compartir con ustedes cómo define la ley 19.580 en su artículo 4. La voy a leer porque me parece muy interesante cómo define la violencia basada en género hacia las mujeres. Y dice: toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o privado. Y ahí ya marca la diferencia con lo que es la violencia doméstica, porque la violencia doméstica solo ocurre en el ámbito privado. La violencia basada en género, después vamos a ver algunos ejemplos donde ocurre hasta en espacios públicos. En base al género, tenga como objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Quedan comprendidos tantas conductas perpetradas por el Estado, porque también hay organismos públicos que por ahí ejercen violencia de género, o por sus agentes o por instituciones privadas o particulares. Así se define la violencia de género. En tanto, la violencia doméstica exige una relación de noviazgo. También nosotros en la UTU, en el liceo, como docente, como profesora, siempre hablo esto con los chiquilines, esto de las relaciones de noviazgo, como le dicen los chiquilines ahora, relaciones tóxicas o nocivas, que también se visualiza esto de la violencia doméstica. Tiene que haber cohabitación, tiene que haber parentesco, tiene que haber matrimonio, unión de hecho, unión concubinaria, para que se dé la violencia doméstica, ¿no? En cambio, como decíamos, la violencia basada en género es más amplia y más abarcativa. Está bueno porque se ha ido progresando, ¿no? Porque en un principio era doméstica solamente en el 2002, o de hecho allí estaba la ley, y después ya unos años después va esto que es mucho más abarcativo, ¿no? Es mucho más abarcativo, inclusive ahora después vamos a mirar, a ver un poco la ley, lo que dice con respecto a los tipos, y la violencia doméstica abarca 4 tipos de violencia, ¿no? La violencia física, que es una de las que más se da, es el golpe, es el empujón, o te lastima. Y la violencia psicológica o emocional, que es cuando te humillan, te degradan, psicológicamente causa un trastorno. La violencia
sexual, que es cuando te obligan a prácticas sexuales o mantener relaciones sexuales contra la voluntad. Y por último, la violencia patrimonial, que es, yo siempre pongo el ejemplo, quizás la ejercida contra el adulto mayor. Yo siempre les cuento a los gurises, les digo a los gurises, bueno, si voy a la casa de mi abuelo cuando cobró la jubilación y bajo amenazas, extorsiones, o lo golpeo y le quito la jubilación, eso es una clara violencia doméstica patrimonial, ¿no? Importante, que creo que no lo dije, que la violencia doméstica abarca, por ejemplo, los niños, los varones, los adultos mayores, ¿no? En cambio, la violencia de género no es solo contra la mujer o las niñas por el hecho de ser mujer. Y en esto de la violencia doméstica, también se puede contemplar, y básicamente, la situación de los niños o del adulto mayor, ¿no? Que a veces sufre situaciones de violencia en el seno familiar. Yo miraba y leía un estudio de la Organización Mundial de la Salud que considera este problema como un problema de salud pública. Ajá. Lo que vos decías, Pablo, recién, esto de es importante que se vaya avanzando a través del tiempo en legislar y controlar todas estas prácticas y todo esto que tiene que ver con la violencia, tanto doméstica como basada en género. Nuestro país es uno de los que tiene un alto nivel de adhesión a todo lo que ha sido la protección internacional de los derechos humanos. Específicamente ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales en la materia de violencia doméstica y violencia de género. Yo le traía para compartir algo que me llama mucho la atención. Recién lo hablábamos afuera con Claudia, cómo no logramos, pese a toda esta legislación y pese a todas estas, visualizar el tema, visualizar el problema, toda la legislación que hay al respecto, y cómo no logramos bajar los índices. Yo miré el análisis que hay una encuesta nacional sobre violencia doméstica y violencia basada en género, que se hizo en el 2013 y en el 2019. Y prácticamente las estadísticas son iguales, no baja, ¿no? Pese a avanzar en la legislación, no se bajan los índices. Exacto, esa es la... En 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años recuerdan haber vivido en su infancia situaciones de violencia. Un 37,1% es la cifra que se maneja desde el 2013 hasta el 2019, prácticamente no bajó la cifra. En el análisis, si se hace un corte a través de la región, tenemos que la región metropolitana tiene un 50,4%, Montevideo un 36,8% y en localidades con población mayor a 5.000 habitantes representa un 36,3% de estas mujeres que han sufrido violencia doméstica o violencia de género. Lo cual después también hace un estudio de las zonas pequeñas y rurales y es un 29,1%. Quizás acá es porque la persona de pronto no llega tan fácil a la denuncia, a denunciar las situaciones, o entonces en la encuesta no se visualizó, supongo, es mi opinión personal. Después el tipo de violencia física, de acuerdo a esa encuesta, el tipo de violencia que más prevalecía era la violencia física con un 28,9%, la violencia psicológica un 24% y la violencia sexual un 6,5%. ¿Eso es en cuanto a denuncias? Esa es la encuesta que le hacen a mujeres, como te decía, y arroja esos guarismos. Claro. Y otra cosa interesante, que esto no escapa a ninguna mujer de la población. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto el nivel educativo, que parecería ser un índice de que, a mayor nivel
educativo tendría que denunciarse más, tendría que controlarse más, tendría que haber más como mecanismos de autodefensa, digamos, y no es así. El 33,5% de la población que denuncia y que sufre violencia doméstica o violencia de género está en un nivel terciario y el 40,1% en un nivel educativo de primaria, lo cual esto significa que no hay patrones con respecto a eso. No hay patrones con respecto a eso. Y yo creo que lo más importante a destacar es que hay una cifra aproximada de 386.000 niños que viven en hogares donde estas prácticas, esto de la violencia doméstica afecta a los niños. Es un número muy importante al cual, bueno, habría que atender y sin duda que uno cuando piensa cómo afecta a los niños, a los hijos que viven en hogares donde hay violencia doméstica, bueno, esto sería para una de pronto una intervención de un técnico, de un psicólogo, básicamente, pero afecta en problemas de socialización, chiquilines depresivos, de ansiedad, en el espacio, en el nivel educativo, en los centros educativos se visualiza que hay una depresión en cuanto al aprendizaje de esos chiquilines que provienen de hogares donde hay violencia doméstica. Síntomas de estrés postraumático que afectan el sueño, fobias, el miedo que, sin especificar a qué, y bueno, todo eso responde a esos hechos de violencia que viven en su hogar. ¿Cuánto se denunciará, cuánto no se denunciará, mejor dicho, porque se tolera, porque es algo que se entiende que es algo normal, se normaliza, y cuántas veces por miedo u otras razones, porque también está el hecho, ¿no?, de decir, bueno, yo denuncio, ¿pero qué hago? Después tengo que volver a mi casa, la situación va a continuar, va a ser peor, evidentemente que habrán herramientas que muchas veces no se conocen y que está bueno que se sepan, ¿no? Sí, sin duda. Eso del hecho de la denuncia, yo me lo había traído anotadito por allí, hablar justamente de la denuncia en cuanto a cómo hacerla, números de teléfono, sí, que la puedo hacer anónimamente, que bueno, también es todo un tema delicado, sí, el hecho de denunciar y si el sistema no responde como debería de hacerlo y no hay una contención necesaria, como después, es como decís tú, como después vuelvo a mi casa y me va a esperar un episodio peor, si no hay una contención como debiera y si el sistema no responde como debiera, ¿no? Sí. Antes de irme a esa parte, si vos me lo permitís, sí, claro, Pablo, quisiera hablar quisiera mencionarles y leerles un poco los tipos de violencia de género, esto que hablábamos al principio y que decíamos es más abarcativa la violencia de género que la violencia doméstica, ¿no? Para que nosotros nos contextualicemos y sepamos hasta en qué situaciones podemos denunciar, ¿no? Esta ley, la 19.580, en su artículo 6, incluye más casos que significan violencia. La violencia simbólica, cuando recibimos mensajes o recibimos símbolos, íconos, imágenes que agreden a la mujer, ¿no? La violencia obstétrica y todo eso que tiene que ver con... ¿Cuántas historias de esas, no? Exacto. Todo lo que tiene que ver con el personal de salud y cómo atiende a la mujer embarazada, cómo dejar a la mujer que decida, que tenga autonomía sobre su cuerpo, sobre esas técnicas o procedimientos que a veces son abusivos o invasivos, ¿no? Después, la violencia laboral. Eso yo creo que sería todo un capítulo aparte, ¿no? De hablar de la mujer en el trabajo. Y ahí el acceso al trabajo, la estabilidad en el trabajo, la carrera funcional en el caso de las mujeres que están en ámbitos públicos, en la administración pública, ¿no? Que a veces yo siempre pongo el ejemplo, bueno, ¿cuántas gerentas de banco conocemos o cuántas comisarias conocemos, ¿no? Cómo a veces se dificulta ese acceso, llegar a cargos de toma de decisión,
¿no? Tanto en el ámbito público como en el privado, ni que tal vez que mucho más, o cobrar salarios menores a igual tarea, salarios menores las mujeres que los hombres. Después en eso también hay como exigencias en cuanto al estado civil, a preguntarle a la mujer si está embarazada para otorgarle... O si piensa estarlo, aún peor. O peor, o si piensa estar, para otorgarle el puesto de trabajo, ¿no? Ahí también es interesante que hay una legislación sobre el acoso laboral y en los ámbitos de trabajo, que eso es muy interesante. Después, y lo que hablábamos al principio, como la normativa trata de contemplar todas las situaciones y de discriminar en un sentido positivo a favor de la mujer para lograr sanear todo eso que estamos vivenciando en la vida real. El acoso sexual callejero, esto es interesante porque la ley, esta nueva ley de violencia de género plantea justamente esto de los espacios públicos, la mujer que antes era de pronto el piropo o algo así, que bueno, pero yo no tengo por qué soportar eso o sentirme de pronto lesionada emocionalmente porque alguien me esté gritando cosas en espacios públicos. Y eso también es, de acuerdo a esta normativa, también es denunciable. La violencia política que sufren mujeres que ocupan cargos políticos o su familia por el solo hecho de ser candidata a un cargo político o ocupar un cargo político, legislativo o de pronto ejecutivo en las distintas esferas del poder político. La violencia mediática. Y eso construye justamente padrones socioculturales que a veces afectan mucho. Por ejemplo, las comedias turcas, todo ese patriarcado, ¿no?, que hay en torno a eso. Y bueno, nosotros consumimos eso y después cómo se naturaliza o se replica en nuestra sociedad. La violencia femicida, que bueno, ahí ya es como de las más graves y cuando se atenta contra la vida y se da muerte a la mujer, o lo que tristemente ocurrió hace escasas semanas atrás con este padre que mata a sus propios hijos, como eso sería como catalogado de acuerdo a esta ley como una violencia femicida, porque vos estás tratando de infringir sufrimiento en esa mujer, ¿no? La violencia comunitaria, la violencia institucional, esa violencia institucional que le prohíbe a la mujer de pronto tener acceso a políticas y servicios públicos. De pronto por el hecho de ser mujer no te voy a beneficiar con esta política pública, con este beneficio, con este servicio, porque por el simple hecho de ser mujer. Y la violencia étnica racial, o sea, bueno, si la persona es afrodescendiente o... los derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica, yo me lo había marcado también como algo para remarcar. Respeto a la orientación sexual, a recibir información, a tener un intérprete de lenguaje de pronto si voy a una audiencia, a la confidencialidad y la privacidad de los datos, vaya si es importante, si no, no me voy a animar a denunciar, claro. Porque si no hay confidencialidad allí, tanto en la sede policial como en la sede judicial. Recibir orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico. Ese patrocinio jurídico, el tener un abogado, que eso, de acuerdo a la situación económica, sociocultural, de vulnerabilidad que tenga esa mujer, puede ser tiene que ser un asesoramiento gratuito, tiene que tener un abogado sin duda de oficio. A recibir asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, y ahí viene todo esto de la actuación básicamente del MIDES, porque no olvidemos que el Estado es el principal obligado a garantizar los derechos humanos y en este caso particularmente el derecho de la mujer.
El respeto a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, y ahí también hay una ley por ejemplo, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, también se considera como una visión que ayuda a la mujer en esto. Y en los procesos judiciales, contar con mecanismos eficientes para que la persona que se sienta en una situación así pueda realizar la denuncia, que se escuche su opinión, que no hayan preconceptos, que no se prejuzgue, que no se intente interpretar lo que la persona dice, sino que se tome su declaración efectivamente como la persona quiere manifestarlo y denunciarlo. La gratuidad de las actuaciones, como hablábamos hoy, es importante porque si no, no todas podrían acceder. Concurrir con acompañante, con una persona de su confianza, eso también lo establece la ley. Y vaya si es importante porque la persona está vulnerable totalmente. Vulnerable totalmente. Y no solo emocionalmente, se siente mal, se siente deprimida, se siente hasta... Yo creo que en muchos casos prevalece esto de sentirse hasta culpable, porque es tal el grado de deterioro que tiene la mujer que ha sido violentada psicológicamente o físicamente, que bueno, llega en situaciones donde, y ya cuando hace la denuncia, la hace en situaciones donde la depresión es tal. Sí. Después, el trato, todo eso que tiene que ver con cuando se recibe a la mujer víctima de violencia. Con respecto a los niños, también hay allí toda una contemplación cuando relatan los hechos, que tiene que ser... Ese relato tiene que ser a un profesional técnico especializado que recabe la denuncia, los testimonios de esos niños. Uh-huh. Tiene que ver también con la menor concurrencia posible a sedes policiales o judiciales. En las audiencias a los niños se le tiene que preguntar, la defensa tiene que preguntarle a través de ese personal técnico, tiene que formularle las preguntas al juez para que el juez busca el menor hostigamiento posible, la menor revictimización posible a ese niño. No sé si... Sí, me gustaría finalizar, Yodavi, en estos minutos que nos quedan, brevemente con los procedimientos de la denuncia, porque eso es lo práctico también y lo que muchos o muchas en este caso tal vez quieren conocer y saber de qué se trata, ¿no? Y cómo hacerlo. Bien, con respecto a la denuncia, se establece que la denuncia pueda ser anónima, ¿verdad? Ajá. Yo debo denunciar los hechos de violencia que se estén suscitando. Si tengo conocimiento, tengo que se puede denunciar tanto en la sede judicial como en la sede policial. Esa denuncia puede ser hasta telefónica, se contempla eso. No tiene que ser una denuncia escrita. Uh-huh. No se le tiene puede denunciar inclusive personas menores de 18 años, o el que no se ha damnificado, como lo decíamos recién. La ley de actuación policial también destaca y hace todo de cómo tiene que ser esa denuncia en cuanto a que si yo voy sin documentación, igual tienen que tomar la denuncia, sin hacer comentarios, sin dejar sin todo eso que decíamos de la confidencialidad, de no hacer juicios de valor, darle una constancia escrita a la persona si así lo solicita. Es importante, yo creo, lo de la denuncia anónima, los teléfonos a los cuales nosotros podemos hacer la denuncia, un 0800 41 41 o el 4141 asterisco 4141 cuando lo hacemos desde un celular.
Ese servicio telefónico está los 365 días del año, las 24 horas. Es totalmente gratuito, es confidencial. Ahí se le da orientación a la víctima o a la persona que denuncie. También acá está la Comisaría de la Mujer en Santa Rosa. También se puede acudir al 911 para realizar ese tipo de denuncias, ¿no? La reserva es importantísimo. El tema de la prueba, me gustaría enfatizar ahí, que como son la valoración de la prueba, yo no tengo por qué probar de pronto los hechos de violencia. Eso es importante porque sucede en la interna familiar, y allí, bueno, difícilmente encontremos testigos. Entonces es importante que yo denuncie, y después el juez va a hacer, o la jueza va a hacer una valoración de esa prueba, pero que en sí el juez enseguida toma medidas con respecto a medidas cautelares con respecto a lo que esté sucediendo, y trata de preservar la integridad física y emocional de esa mujer y de todo su entorno, ¿no? Uh-huh. Después, en esa valoración de la prueba, que yo les decía, se contempla la protección de la víctima, se hace una evaluación de riesgo, que lo hace el equipo técnico del juzgado, y se convoca una audiencia en un plazo de 72 horas, desde que tomó conocimiento de los hechos ese juez, ¿verdad? La audiencia, bueno, yo hoy les decía un poco esto de que puede asistir acompañado, que en la audiencia el agresor y la víctima están por separado, que no se va a encontrar la víctima con su agresor allí. Si bien se avisa a las dos partes el horario de inicio por un tema de procesal y de conocimiento del proceso, pero en sí declaran por separados. Si la parte edilicia del juzgado así lo permite, ellos nunca se van a ver, van a estar por separado, y básicamente declaran por separado, cada uno con su abogado. Importante también dejar claro que allí en la audiencia no hay mediación ni conciliación. El juez no va a intentar mediar entre las partes ni conciliar. Eso no lo hace, no se hace, porque se estaría vulnerando justamente, y hay una premisa que es: con la violencia no se negocia, entonces no hay posibilidad de... ¿Qué pasa si el demandado no comparece? Igualmente, la audiencia se va a llevar a cabo, el juez va a escuchar a la víctima, y en algún momento va a tener que comparecer bajo apercibimiento de ser conducido por la policía, por la fuerza pública. Después, bueno, las medidas, y ya voy finalizando. Las medidas cautelares que tienen que ver con la tutela de la víctima, básicamente, y al grupo familiar, ¿no? Que tiene que ver con la exclusión del hogar, que tiene que ver con, enseguida se va a determinar sacar del hogar al agresor, la prohibición es a acercamiento entre un radio de 200 y 300 metros, que... después sube a 1500 metros cuando se trata de si la persona tiene un dispositivo de prevención y monitoreo, que tiene que ver con la tobillera, más comúnmente mencionada. Después, la prohibición de acercamiento, que implica no solo acercarse al hogar, sino también implica no acercarse a los lugares de trabajo de la víctima o que frecuente la víctima. Y ahí, particularmente cuando hablamos de trabajo, la ley también refiere
cuando la víctima y el agresor trabajan en el mismo lugar y el empleador va a tener que buscar la forma de que el distanciamiento se dé o de trasladar en lo posible y en aquellos lugares, en aquellas empresas donde tengan sucursales, de trasladar al agresor, no a la víctima. La prohibición de poseer o emplear armas, la fijación de una protección alimentaria, o sea, la pensión alimenticia que tiene que fijar, que es provisoria, pero que después en otras audiencias y con el juez competente la va a hacer definitiva, sin duda. La tenencia provisoria de los hijos. Esto de la tenencia de los hijos también se habla de una prohibición de visita durante el término de 3 meses, salvo que los niños quieran ver a su padre, y ahí tienen que manifestar al juez con asistencia letrada. Cuando también la ley contempla todo lo que es cuando tienen bienes en común, cómo se maneja todo eso. Y no se pueden poner medidas recíprocas, o sea, no establece la ley que la mujer tenga que dar alguna prestación o algo al agresor. Esto del trabajo, también para la mujer hay otra garantía, que es que el día de la audiencia o días que tenga que hacer diligencias y trámites con respecto a estas denuncias por violencia doméstica, allí no se le puede descontar del salario. En el caso de que el empleador despida a esa mujer que está atravesando violencia doméstica o violencia de género, ahí el empleador tendrá que pagar una indemnización especial por despido, más la que corresponda, más 6 meses de sueldo. El tema de salud habla de que también la mujer víctima de violencia doméstica puede cambiar su prestador de salud. La asistencia obligatoria a programas, me estaba olvidando de eso, de rehabilitación para el agresor, que eso es muy importante. Estas medidas duran por el plazo de 180 días. El tema del domicilio, y cuando el agresor es sacado de su domicilio, luego es independientemente de quién sea, porque a veces dicen, pero la casa es de él, es propiedad de él. Es independientemente de quién sea el propietario. Cuando se toma esa medida por parte de un juez, tiene que salir efectivamente del domicilio y no puede volver a su domicilio hasta tanto la víctima asienta que así sea. Son medidas que van apuntan a eso, justamente. Hay muchos temas ni que hablar referentes a esto, duda. Se podría dar para muchísimo más, pero me gustaría tener la oportunidad de poder seguirla en otra ocasión, Yodami, y que nos adelantes, por supuesto, y nos recuerdes que estás atendiendo en San Ramón, dónde lo haces y a qué número se pueden comunicar contigo. Primero que nada quisiera agradecer a la radio y agradecerte a ti, Pablo, por la entrevista, a Claudia y al compañero que nunca me acuerdo el nombre, que está por allá. Agradecerles por la entrevista. Yo creo que es muy importante para la población informarse en esto. Claro. No soy mujer de radio, entonces traté de traerme un recordatorio, y menos si tengo una cámara ahí que me está mirando, más me cohíbe. Traté de traerme un recordatorio. Sin duda me quedaron muchas cosas más por decir. Es un tema que es muy vasto, lamentablemente hay mucho para hablar, y ponerme a las órdenes. Y estoy atendiendo acá en San Ramón. He tenido un recibimiento espectacular, precioso, superó mis expectativas ampliamente. Muy contenta con la receptividad y con este medio que me abrió sus puertas y difundió, porque si no nadie sabría dónde estoy. Actualmente estoy trabajando y atendiendo en el espacio cultural La Casa de Oscar, que también aprovecho para agradecer a Miriam, a Raquel y a Rafael, y decirles que en junio vuelve la obra
de teatro Ferocidad, que justamente trata estos temas de violencia doméstica, de violencia de género, que es una obra de teatro que también tiene un foro y es informativo. Hay allí una docente de sociología que también tiene una intervención muy interesante sobre eso. Y nada, quedarme totalmente a las órdenes para si ustedes quieren profundizar o el oyente quiere profundizar en alguno de estos aspectos. Traté de ser lo más objetiva posible y de presentar cómo es contribuir un pequeño aporte a lo que es el aspecto jurídico de estos temas tan delicados y que afectan tanto. Exactamente, lamentablemente. Bueno, hasta la próxima, Yoami. Muchísimas gracias.